Gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos a continuar con este estudio acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 2. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando del versículo 1 al versículo 13? Esto era la venida del Espíritu Santo. Solamente para complementar, entonces estuvimos hablando, estuvimos escuchando, mi hermano, al Espíritu, la palabra de Dios acerca de lo que es las lenguas. Entonces, que estas llegaron como una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y que también habíamos estudiado de que pues eran, en realidad en la traducción del griego eran idiomas, que era una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, algunos podrán tener el don de lenguas, pero algunos de repente podrían tener una manifestación del Espíritu Santo como en esta. Entonces, no es obligatoria ni la una ni la otra. Habrá quienes sí tengan el don, tengan la manifestación y se les quede el don, pero habrá quienes solamente tendrán la manifestación, pero ya no hablarán lenguas, ¿no? Pero aún así quieren, ellos han sido llenos. Es como si se preparara, es como por ejemplo el tanque de gasolina, ¿no? Está ya listo, moldeado para, ahora sí que tener, ¿para qué? Para llenarlo de gasolina. Entonces es como si nosotros fuéramos moldeados para ser ahora templos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces ya ahora podremos nosotros tener dentro de nosotros el Espíritu Santo, pero algo muy importante que es entonces, una cosa es que fueran llenos, o sea, como primera vez tú estás como ya moldeado, es el templo de Dios, pero entonces ahora te corresponderá a ti llenarte del Espíritu Santo, ¿no? Otra de las cosas, solamente para concluir con el tema de las lenguas, es que debemos de ser muy cuidadosos, mis hermanos. Debemos de ser muy cuidadosos en este aspecto, porque a final de cuentas, déjame te cuento de volada un testimonio. Y ese testimonio tiene que ver con el don de lenguas. Tiene que ser de esta manera. Entonces, vamos a darle. Cuenta un predicador muy conocido. Tomen asiento, mis hermanos. Un predicador de repente muy conocido dentro de lo que es el mundo anglosajón. Entonces, él cuenta que un día estaba orando y él tenía mucho, así como relaciones internacionales, pero esto era como que acerca del racismo, para que no haya racismo y todo esto. Entonces, él cuenta que un día estaba orando con el Señor y que él empezó a orar en lenguas, y que de ahí empezó él a orar en las lenguas. Entonces, pero dice que él no entendía lo que esas lenguas decían. Entonces ya habíamos hablado de que hay las lenguas del enemigo de nuestras almas y también están las lenguas del Espíritu Santo, las lenguas de Dios. No, que no las vamos a entender, los idiomas de Dios que no entendemos, pero nosotros tenemos la confianza de que Él no nos va a hacer mal, al contrario, porque dice que si alguien procura nuestro bien, ese es el Señor, ¿no? Entonces, dice que Él estaba orando y que de repente, seguía orando, oraba en lenguas en su momento, pero que de repente como que se empezó a dar un giro muy grande su vida, porque ahora sí que su carrera, no su negocio, pero sí su ramo, que era como de relaciones internacionales y que, defender a los que pues eran víctimas de racismo, que de repente se empezó a tornar en otro ámbito, que era como político. O sea que él sigue orando dentro de porque podemos orar con el entendimiento, pero podemos orar con el Espíritu, ¿no? Entonces él oraba con el Espíritu, con algo que él no entendía, pero confiaba en Dios, que si Dios le dio ese don, pues nos ayuda el Espíritu ahora sí que a expresarnos de una manera más correcta o más al grano para con el Señor. Entonces dice que de repente se empezó a cambiar todo, que él era un evangelista, que él se sentía evangelista. Él quería ir como que a las naciones y pues lanzar el mensaje a las multitudes, pero que de repente se empezó a apartar un poquito como de eso y se empezó a meter más en el ambiente político. Y esto es muy curioso porque él decía: yo detesto la política, no me gusta la política, pero por alguna razón me empecé a meter sin que me diera cuenta.
Entonces ya estaba metido en la política y en vez de andar lanzando mensajes como un evangelista, Dios lo usaba, pero ahora para defender, ahora sí que a los que sufrían racismo. Entonces, de repente él se sentía pues como que pues consternado, ¿no? Señor, pues ¿por qué yo te pedí, Señor, que pues tú me respaldaras para que yo lanzara tu mensaje a los países, que me llevaras a muchos países para que yo predicara tu palabra? Y lo único que he visto es que, Señor, me has metido cada vez más y pareciera que las puertas se abren dentro de este mundo que no me gusta, Señor, no me agrada, pero siento que tú me estás empujando ahí. Y entonces dice que el Señor le contestó: solamente estoy respondiendo a la oración que tú me hiciste. Señor, pero tú sabes que tú conoces mi corazón y sabes que yo detesto, no me gusta la política, mucho menos esos temas. Lo mío que yo quiero es evangelizar. ¿Cómo tú dices que estás contestando a mis oraciones? Entonces el Señor le dice, él cuenta que le dijo en su comunión: cuando tú oras en lenguas, eso es lo que estuviste. Pídeme, y yo te lo concederé. No quiero decir que no ores en lenguas, sino que a veces la voluntad de Dios no nos va a agradar. Yo quiero tocar la guitarra, pero Dios quiere que yo toque la batería. Y podemos reclamar: Señor, yo quiero tocar la guitarra, pero ¿por qué no me diste el don? Pero se me da con los tambores. Pues es lo que tú me has estado pidiendo cuando oras en lenguas. Yo quiero ser un pastor y quiero predicar detrás del púlpito, y te manda a las trincheras, a los endemoniados, a lavar los baños. Es lo que tú me estuviste pidiendo, hijo, que para lo que yo quisiera. Pero ¿cuándo, Señor? Cuando me orabas en lenguas. Entonces, a final de cuentas, nosotros somos súbditos y tenemos que estar siempre a la orden del Señor. Y yo creo que si no estamos dispuestos o tenemos un corazón dispuesto a la orden del Señor, vamos a tener problemas si queremos ministrar. Hay veces que, por ejemplo, como el hermano Eli y yo como músicos, podemos a lo mejor ya tener nuestra cadena en la mente. Podemos estar desde la mañana, yo luego estoy tarareando en la mañana, voy a cantar esta, y voy a cantar, y le agrego esta, y se me ocurrió esto, y de repente el Señor dice: quiero que me cantes esta. Y todo tu plan se te vino abajo, pero al final de cuentas todo es para Él. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Entonces eran otros puntos para concluir con el tema de las lenguas. Alguna vez haremos una serie donde estudiemos don por don y ya nos meteremos más adentro acerca de eso. Pero solamente quería compartirles eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando en otros idiomas sin entender lo que decían, pero los otros sí entendían. Entonces puede pasar con nosotros. O inclusive si nosotros, dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, aunque no le entiendas, pero tu espíritu se edifica. Entonces puedes estar pidiendo cosas que pues tal vez no te gusten, pero son la voluntad de Dios. Alégrate, porque a los que aman a Dios todas las cosas exactamente. ¿Conforme a qué? A su propósito. Gloria al Señor. Entonces, pues nos quedamos en lo último que decía, que muchos estaban burlando y decían: estos están borrachos. Ahora sí, vamos a ponernos de pie. Solamente vamos a leer el versículo 14, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Y cuando lo terminemos de leer, toman asiento. ¿Ya lo tienen? Dice así en el nombre de Jesús. Dice: entonces Pedro, tiene como subtítulo, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Tomen asiento, mis hermanos. Primer discurso de Pedro. Yo creo que siempre a todos nos va a dar muchísimos nervios el primer discurso, el primer canto. Todo lo primero trae, aunque lo practiquemos y nos preparemos de las maneras que sean, yo creo que de repente no lo vamos a hacer tan bien como quisiéramos, ¿no? Pero aquí es muy curioso de que Pedro, este es el primer discurso que Pedro va
ahora sí que a lanzar en público, pero con una diferencia muy, pero muy grande. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que esa es la grandísima diferencia. ¿Qué decía el versículo? Se me hace que nada más estábamos el hermanito Jorge y el hermanito Pedro aquí al principio. ¿Qué es el primer versículo? ¿Se acuerdan con lo que leímos? Que el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. He ahí la grande diferencia del por qué nosotros debemos de tener el Espíritu Santo. Ten en cuenta que bíblicamente la Biblia no registra ningún discurso de Pedro antes de que él recibiera el Espíritu Santo que le había sido prometido, junto con los demás apóstoles. No hay registro ni uno, pero sí hay registro de que era peleonero, de todas las metidas de pie de su vida carnal, y no podía discernir que eso no era del agrado de Dios. Era judío, conocía de Dios, oía hablar de Dios, pero al final de cuentas no podía discernir, no podía entender, no podía sujetarse. No quiero mencionar la de barbaridades, la de groserías que Pedro pudo haber dicho. No se digan los hijos del trueno, por algo el Señor los bautizó como los hijos del trueno. No quiero imaginarme cómo eran de impulsivos, de groseros, de peleoneros y todas las metidas de pie que hacían delante del maestro. No podían sujetarse a sí mismos. Podremos nosotros de repente poder caminar y dirigirnos, pero llegará un momento en el que ya no podremos controlarnos a nosotros mismos. Es por eso que el que dice que toma lo puede controlar. Dentro de su pensamiento, el que consume drogas, dice que lo puede dejar en cualquier momento, que puede estar en una fiesta sin consumir nada, pero la cosa es de que pasa y pasa y sigue consumiendo drogas, alcohol, lo que sea. Lo mismo pasa con el grosero. De repente se le hace tanto la costumbre que él piensa que en cualquier momento puede llegar a una casa y en vez de dirigirse de manera respetuosa, hablando con un lenguaje correcto, se le van a empezar a salir las culebras, las víboras y las serpientes, las groserías. Porque eso es lo que está acostumbrado, no puede ser, ya no puede sujetarse. Piensa que sí, lo puede hacer de una manera, pero cuando menos siente, su yo le gana. Y entonces hace lo indebido. En el cristiano no es la grande diferencia, mi hermano. Y hasta este momento, antes de que el Espíritu Santo viniera, sus vidas pues seguían siendo así como que caminaban con el Maestro, escuchaban al Maestro, dormían con el Maestro, andaban donde sea con el Maestro, pero aún tenían todavía cosas que les estorbaban. He aquí la diferencia que marca el antes de y el después de que, como era. Antes de Cristo, como éramos, y ahora el después de Cristo. Pero es algo bien serio, mi hermano. La pregunta que nos debemos de hacer a nosotros, dile al que está a tu lado, Dios no te está hablando a ti, me está hablando a mí. Amén, aleluya. ¿Cómo es nuestra vida ahora que nosotros decimos estar ya con Cristo? O sea, después de Cristo, de que Cristo llegó a nuestras vidas. ¿Seguimos caminando de la misma manera? ¿Seguimos viviendo de la misma manera? ¿Seguimos pensando de la misma manera? ¿Seguimos hablando de la misma manera? Porque de repente, ay hermano, pastor, venga, vamos a orar por el hermano que se endemonió. Déjame te digo, mi hermano, que si te endemoniaste, entonces quiere decir aguas y ojo, porque esto es muy delicado. Entonces eso quiere decir que aún no eres cristiano. Porque la Biblia no tiene ningún registro de cristianos endemoniados. Eso no existe. Ese término no existe en el Sagrado Libro. Y si alguien se endemonia, es porque todavía está en el antes de. ¿Qué necesita? Recibir al Señor. Para que el Señor eche fuera todo lo que está ahí estorbando, lo que Él no puso. Pero Él, en lo que no entendía, se llenó de eso. Un cristiano que dice groserías, híjoles. La Biblia no habla de ningún cristiano que diga groserías. No existen los cristianos que dicen groserías.
Una cosa es la ira y una cosa es el enojo. Cristianos enojones, cristianos llenos de ira, cristianos que me la hacen, me la paga. Algo está sucediendo ahí, mis hermanos, y eso es una razón. Con eso nos ponemos, haciendo una manera, un escáner así bien rápido, identificarlos y decir, híjoles, yo tengo eso. Entonces, no estoy caminando como Dios quiere. Aún no puedo ser ni llamarme cristiano. ¿Cuántos cristianos salen en los trabajos y de repente cuando tienen la oportunidad se roban un billetito de la caja sin que los vean? No lo vio el dueño, pero lo vio su Señor. Al que dice que si nosotros allá afuera tenemos fama, aunque nos llamen locos y tontos, pero que sea porque somos rectos delante de nuestro Dios. No me ve el jefe, no me ve mi jefa, no me ve, pero me ve mi Dios. Y que nos baste y nos sobre. Que si yo veo que a una señora se le cayó 50 pesos, santo Dios, Señor, gracias Señor, has estado respondiste a mis oraciones. No vamos corriendo, señora, Señor, se le cayó este billete. ¿Qué sabes tú si es de la comida? ¿Qué sabes tú si Dios te está probando como cristiano y prueba tu honestidad y tu honradez? Pero entonces es parte del proceso y de los resultados, las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo. Pedro se va a lanzar un discurso que wow. Con autoridad. Para tener autoridad, para allá iba, se necesita el Espíritu Santo. O sea, de repente se puede reír de ti, se puede decir tantas cosas, porque el diablo es diablo y tu primo te va a decir mentiras. Pero si tú sabes que no es cierto de lo que te está acusando cuando estés ahí, entonces tómalo en cuenta, porque él va a hacer todo para engañarte. Pero para decirle que se vaya, inclusive para que él se manifieste, tiene que haber autoridad. Recordemos que cuando el maestro iba caminando, los demonios iban y se le postraban. Él nunca dijo, ni hizo oración para que se manifestaran o se salieran. No, él iba caminando concentrado en lo que nosotros tenemos que estar concentrados. ¿En qué es? En caminar y predicar el Evangelio. ¿Cuál es el mandato que le dio a la iglesia? Y predicar el Evangelio. ¿A quién? Todos los que nos encontremos. Entonces, hoy vamos a también a tener unas partes bien controversiales que tienen que ver con esa parte escritural que dice, que habla acerca del bautismo. Vamos a seguir para abarcar el tema. Entonces dice, les está hablando, pero ya les está hablando con autoridad. ¿Por qué? Porque lo que está a punto de decir Pedro no lo podía decir antes porque no tenía el apoyo del Espíritu Santo, pero ahora tenía, y recibiréis poder. Dentro del poder está la autoridad. Ahora se sentía acompañado con el maestro, que ahora ya no lo veía, ya no lo podía tocar, pero sabía que ahora estaba mucho mejor. Ahora estaba dentro de él, ahora habitaba en él, ahora era templo de él. Ahora hablaba con más autoridad, con más tranquilidad, con más confianza, de una manera muy diferente a antes de que empezara a hablar esas lenguas. Dice entonces el versículo 15, fíjate lo que va a hacer, los va a defender, va a ser defensa del Evangelio. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La traducción lenguaje actual dice que la hora tercera del día la traduce que eran como las 9 de la mañana. O sea, era muy temprano. ¿Quién va a estar tomando esas horas de la mañana? Un cristiano, ¿no? Eso sí es seguro. Una persona que dice seguir a Cristo, Entonces dice el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero en algún momento de su vida estudió la palabra, o por lo menos la escuchó, porque dice que era hombre de pocas letras. Más adelante lo dice, nos indica que él a lo mejor apenas se sabía medio leer y medio escribir junto con Juan. Entonces estoy seguro de que él por lo menos había escuchado partes de la Biblia, como nosotros escuchamos partes de la Biblia, nos gustan, las sentimos de nosotros y no las
las hacemos nuestras. Pero de repente nos queremos, ¿nunca te ha pasado que te quieres acordar y no te acuerdas? Cuando el Espíritu Santo ya está en ti y tú te empiezas a llenar, de repente tú sientes que no tienes palabra, pero en ese momento, por poder no tuyo, porque tú no te acuerdas, por poder del Espíritu Santo vas a empezar a acordarte de todo lo que has estado leyendo en el momento exacto. Y eso así está escrito, que en el momento adecuado tu boca va a empezar a hablar dependiendo de la situación, especialmente cuando estás sufriendo persecución. Es el contexto. Aquí tal vez Pedro no estaba sufriendo persecución, pero sí en un aspecto, porque se estaban riendo de ellos, estaban burlando de ellos, los estaban tachando de locos. Y Pedro, como líder que el Señor Jesucristo le encargó que cuidara del rebaño, él es el que da la cara. No pudo dar la cara por el maestro, porque ¿cómo? El maestro es el que nos va a defender a nosotros, él es el que va a dar la cara por nosotros. Él creía que podía dar la cara por el maestro, pero no. Y no lo pudo hacer. Pero ahora con el Espíritu Santo, ahora él va a dar la cara por la grey, por los demás. Dice el versículo 17: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vamos a hacer una pausa ahí, profetizar. Entonces, Pedro ya tiene la seguridad, ya sabe, no tanto por él, sino por el Espíritu que está hablando por medio de él, porque ahora el Espíritu habla por medio de Pedro acerca de un pasaje bíblico sin titubear, con la seguridad de que sabe de lo que está hablando. Y dice que entonces derramaría de su Espíritu, la promesa que estuvimos estudiando el viernes pasado, y dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué quiere decir profetizar, mi hermano? Ahí es donde estuve hasta las horas de la noche buscando esto para que nos quedara bien clarito, inclusive a mí. Profetizar, en esta parte, mi hermano, profetizar se repite en el versículo 18. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo creo que eso es muy claro. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo creo que eso es muy clarito, pero a mí como que tengo una pequeña duda en profetizar. ¿A qué se refiere con profetizar? Porque en estos días se han levantado los profetas, las profetas, ministerios de profetas. Pero ¿será eso bíblico? O sea, se puede levantar lo que quiera, pero ¿será eso bíblico? Porque nosotros, aquí en Casa de Oración, Fuente de Agua Viva, aquí vamos a intentar ser lo más bíblicos y apegados a la palabra. Entonces, ¿a qué se refiere con profetizar? En esta parte la palabra, tanto como en el versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Doble palabra. La doble palabra es la misma palabra también en el griego. En el griego es la palabra profetuo, profeteo. Está medio complicado. Profeteo. Esto quiere decir predecir eventos, adivinar, hablar bajo inspiración. ¿Tiene sentido? Hablar bajo inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios, exactamente. Ejerce el oficio profético, o sea, un profeta. Pero aquí hay algo muy importante. No es lo mismo los profetas del Antiguo Testamento al profetizar ahora en estos tiempos. Son dos cosas bien diferentes. Los profetas dicen la misma escritura que Juan fue el último de ellos y se acabó. Ahora otra cosa es profetizar mediante el Espíritu Santo y tener el don de profecía. Pero es muy diferente a los profetas del Antiguo Testamento. Así de una manera muy general. Entonces, esto también viene y tiene como raíz una palabra que dice profetes. Esto en español es pro. Yo creo que hemos visto esa palabra pro y luego una seguido de otra palabra. Esto quiere decir ante cualquier situación.
Entonces, esto se leería así: y vuestros hijos y vuestras hijas predecirán eventos, hablarán bajo inspiración del Espíritu Santo, ejercerán el oficio profético antes de y ante todo. Se puede entender mejor, ¿no? Porque yo decía, o sea, sí sé que es profetizar, pero yo decía, hay que tener más claro de qué es eso, profetizar, para que todo lo que se ve hoy en la farándula cristiana, nosotros sepamos que sí es bíblico y que no es bíblico. Vamos a continuar entonces, nos quedamos en el 18, en el 19. Y dice que también los esclavos, o sea que no nada más era para ellos, sino que era para quien Dios decidiera darle de su espíritu, iba a profetizar. Versículo 19: y daré prodigios arriba en el cielo. Yo creo que en estos días ya hemos visto muchos prodigios, que de repente en el cielo se ve el circulito, que se ve esto, que se ve el otro, y señales abajo en la tierra. También se han visto ya cosas en el mar, aquí mismo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. Vamos a YouTube y busquemos videos acerca de eso y vamos a encontrar material. El sol se convertirá en tinieblas. Está próximo a pasar un eclipse, y ya han pasado eclipses. Y la luna de sangre. ¿Quién vio las lunas cuando estaban rojas? Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 20. La traducción lenguaje actual lo diría de esta manera: daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Fíjate lo que dice el Señor: el maravilloso día. Y cuando hablamos de juicio, yo no creo que sea tan agradable. Pero para Él es un día maravilloso. ¿Por qué será eso? Será el día que todos los justos, los rectos, estarán con Él. ¿Tú crees que el Señor no ha de tener ese gusto por decir, esos que me alababan en casa de oración Fuente de Agua Viva, que de repente nada más estaban dos, pero de repente pasaba el culto y empezaban a llegar, esos van a estar conmigo, aquí los voy a tener, ahora los voy a tener cerquitas para que me alaben sin interrupción de nada? Maravilloso para los rectos, para los justos, pero para los que no son justos y no son rectos va a ser el juicio. Y el juicio, yo no quisiera estar en los zapatos de ellos. ¿Por qué? Porque es como de que yo me robé algo y me cacharon, y ahora voy a recibir mi merecido por haber obrado de manera incorrecta. Esa es la traducción lenguaje actual en lo que es complemento del versículo 20. Ahora vamos a Reina Valera, versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tengo otra pregunta, mi hermano. Esa palabra me llama la atención: invocare. Desde la raíz griega, ¿qué quiere decir invocare? Hechos 2:21. Esta palabra en el griego es epikaleomal, que quiere decir llamar, apelar. También hay otra palabra parecida que es kaleo, invitar, llamar. Entonces la escritura se leería de esta manera: y todo aquel que llame, que apele, que me invite, como ha dicho el hermano Pedro, menciona mucho esa parte: invita a Cristo a tu corazón. Dile que por ti no hay problema, que entre en ti, que lo llame, que invoque. O sea, no nomás es como de labios decir, en el nombre del Señor Jesucristo. No, es mucho más profundo. Es de que lo llames, de que lo invites. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque sabes quién es Él, porque has escuchado de Él, porque estás consciente de todo lo que Él puede hacer en tu vida. Por eso le dices, ven, lo invitas. Señor, estoy en una circunstancia muy difícil, apelo a ti, defiéndeme.
Entonces dice, y todo aquel que lo llame, que apele a Él, que lo invite, será salvo. Porque aquel que lo invite a morar en su vida, no recibirá un no de parte del Señor. Por el contrario, el Señor siempre está dispuesto a entrar a los corazones de nuestras vidas, pero con un propósito, para tomar el trono que está ahí en tu corazón. Porque quien tiene ese trono en tu corazón es el que te define como persona. ¿A quién tienes en tu corazón? ¿A un becerro de oro? ¿Al dinero? ¿A esto? Así eres. ¿Al trabajo? Así eres. Pero si tienes al Señor Jesucristo, las actitudes y características del Señor Jesucristo se van a empezar a mostrar en ti. Gloria al Señor de los ejércitos. Eso te va a hacer salvo. ¿Por qué? Porque vas a empezar a vivir la vida como el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos enseñó que debiéramos de vivirla. ¿Quién lo dice? El apóstol Pedro. ¿Quién es Pedro? Alguien que caminó con el Maestro, que vivió con el Maestro, y que si le preguntáramos, siempre lo he dicho, pregúntale a Judas cómo es el Maestro físicamente, te lo describe porque caminó con él. Amén. Aunque después lo traicionara. Gloria al Señor. Vamos al versículo 22. Varones israelitas. Se estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Eso es muy importante. No estaba hablando así como que a todos. Se estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Al pueblo hasta ese momento escogido. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno. ¿Cuántas veces ya habían crucificado al Señor Jesucristo? Por todas sus maravillas, por todo lo que había hecho. Y Pedro ahora tenía que, mediante el Espíritu Santo, valor para mencionar el nombre de aquel que le había dado precisamente esa valentía. El cristiano de veras tiene valor. Amén. Para mencionar el nombre en cualquier lugar donde esté, porque el nombre tiene mucho poder, es de gran peso el nombre del Señor Jesucristo. Y de ahí vamos a empezar a retomar otra de las partes importantes. Dice Pedro, varón aprobado por Dios. Eso también es muy importante, que nosotros también seamos varones aprobados por el maestro de la escuela, por los policías, por los de la esquina, los del mercado, los de los taxis, los de los chimecos, los de los tacos. No, por Dios. Aleluya. ¿Que sea aprobado por quién? Por la pandilla. Con que la pandilla diga que yo soy el mero pistolero, el picudo. ¿Por qué? Porque me echo una guacharinga de un trago. Porque yo soy el que con una fumada, les aguanto más. Porque soy el mero peleonero. No me pueden ver porque no, valiente. No, mi hermano. Ser aprobado por Dios. Amén. Entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, hasta por medio de ellos. Versículo 23. ¿A quién? A Jesús. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Híjoles, hermano. Imagínense que ustedes son los judíos, pero ya les está entrando el 20 porque vino el Espíritu Santo y de repente se agarró de este lado las hermanitas hablando en lenguas, de este lado se agarró. Pero ahí están los judíos. ¿Y esto qué es? ¿Sabes qué es lo que les estaba diciendo Pedro? Ustedes son los asesinos del Maestro. El Maestro vino aquí a hacerles el bien. El Maestro vino aquí a poner todo delante de ustedes. ¿Y qué hicieron ustedes? Lo rechazaron. Más que eso, lo mataron. Ustedes lo acusaron injustamente y lo mataron. Para hacer eso, mi hermano, en esos tiempos, sabiendo que con el simple hecho de mencionar el nombre de Jesús el Nazareno, por algo lo crucificaron. De mencionar su nombre,
se necesitaba mucho valor. Amén. Muchísimo valor. Somos valientes para andar diciendo groserías, para pegarle a el fulano, a la fulana, pero para hablar del Señor Jesucristo se necesitan más que pantalones. Matasteis por manos de inicuos. ¿Qué es inicuo, mi hermano? Qué deliciosa es la palabra, cómo la empezamos a escudriñar y empieza todo a tomar un sentido. Nosotros necesitamos seguir ese sentido para tener una interpretación correcta de las Escrituras. Inicuo, la palabra griega es anomos. Esto quiere decir sin ley, no sujeto a la ley, en este caso la ley judía. Un impío, o sea, sabe de las cosas de Dios, va a la iglesia, pero hace lo malo. Malo o transgresor de la ley. Entonces la Escritura se leería de esta manera: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de hombres judíos sin ley, que no estaban sujetos a la ley, impíos, malos, transgresores de la ley. O sea, ¿podemos entender ese término? ¿Por quién fue entregado el maestro? Por personas que decían cumplir la ley, pero no, lo contrario, la pisoteaban, ellos mismos no la respetaban, no la cumplían. Por lo contrario, corrupción, mentiras, falso testimonio, esos fueron los que entregaron al maestro. ¿Y quiénes son? Inicuos. Y muchas veces nosotros somos de esa manera. ¿Te acuerdas cómo empezó la palabra a hablar del antes de? Pues estos todavía estaban ahí, pero se llenaban la boca, se mofaban de decir, soy cristiano, por eso siempre traigo mi corbatita cuando voy a entrar a la iglesia. Entonces, vamos a continuar. Amén, aleluya. Inicuos, pues ya sabemos que es un inicuo, ¿verdad? Amén. Ellos crucificándole, versículo 24. Al cual Dios levantó, está afirmando, sueltos los dolores de la muerte. Esa palabra, mi hermano, sueltos los dolores de la muerte. Yo me empecé a cuestionar palabra por palabra para que quedara bien, pero bien clarito. Sueltos, esa palabra se dice luo en griego. Eso quiere decir aflojar, soltar, libre, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. Entonces se leería de esta manera: sueltos los dolores, o sea, libres de las cadenas, sueltos, ya esos dolores ya no estaban ahí. Desatados esos dolores, deshechos esos dolores, destruidos los dolores, quitados los dolores. Entonces, quitados los dolores, ¿de quién? De la muerte, porque la muerte del Señor, vaya que dolió, fue golpeado. Sed, sol, no lo sé, eso dolió. O sea, no era tanto porque la muerte ya se le iba a llevar, no, por todo lo que batalló para llegar a la muerte. O sea, ya libre de todo eso, ¿qué quiere decir? La mano de Dios. Eso es bien interesante, porque de repente podremos estar batallando con alguna enfermedad, un cáncer, una diabetes, tantas molestias, pero en el momento que el Señor decida llevarnos, vamos a ser libres de todo eso. Amén. Entonces comencemos a ver lo que quiere decir la resurrección en Cristo, para que podamos entender la magnitud de lo que es la promesa y el regalo que el Señor nos dio por medio de su muerte. Continuemos. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ese es mi versículo favorito cuando yo me encuentro con uno
que adora la muerte y que empieza a decir que lo cuide y que esto y que lo otro, pues te cuidará a ti, pero no tiene poder sobre mí. Y se empiezan a decir cosas. No, que esto y lo otro. No, el mayor ejemplo es que no pudo retener a Cristo. Porque es una verdad, hermano, es una verdad que Cristo estuvo en el infierno. Ese era el pago de nosotros. Si nosotros dijéramos que Cristo no fue al infierno, entonces ¿de qué nos libró? Fue al infierno, estuvo en el infierno. Pero la muerte no pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque su madre le dijo que no iba a librar. Así es con nosotros. Si nosotros creemos en Cristo, vamos a morir. Y pueden estar los ángeles caídos reclamando: este me lo voy a llevar yo, porque hablar de nuestro antes de, me lo voy a llevar porque se tatuó, me lo voy a llevar porque se puso un piercing, me lo voy a llevar por esto y lo otro, y de repente no. Pero me entregó la vida a mí. Aleluya. Y dice que mientras hay un ángel caído, hay 3 del Señor. Una tercera parte dice que se corrompió. Entonces, imagínate, ¿a poco no es una grande bendición? Amén. Cristo vive. ¿A poco no conviene la santidad a nosotros? ¿No conviene el Señor? La muerte le sufre a esos que adoran a la muerte, a los ídolos, a cualquier otro tipo de Dios. No les ofrece eso, solamente le ofrece el Señor Jesucristo. Amén. No pudo retenerlo por el gran poder de Dios, por la misericordia de Dios. Y eso es lo mismo que nos promete el Señor a nosotros si creemos en ¿quién? Entonces ahora puedes entender el grande peso del nombre de Jesucristo, de la persona de Jesucristo en la vida de una persona. Es de grande peso. Yo diría que es todo o nada si no está Él. 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué palabras tan bonitas. Si las leemos así de una manera detenida, y imaginar que el Señor Jesucristo siempre va delante de nosotros, que no nos va a pasar nada, eso tiene poder, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. ¿Cuál es una manera en la que se puede gozar nuestro corazón y nuestra lengua? Cantando alabanzas a Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que hicimos antes de llegar a la palabra? Alabar a Dios. Nuestro corazón se debió de haber alegrado y nuestra lengua se debió de haber deleitado. Y aún mi carne descansará en esperanza. No permitirás. Me salté. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Tú sabes qué es Hades? Hay una grande controversia que es el infierno, pero no es el infierno. Es parecida al infierno. Es la segunda muerte, algo así. Bueno, vamos a traducirlo. El Hades. El rico. ¿Verdad? El Hades. La palabra en el griego es la misma, Hades. Esto significa no visto, o sea, un estado no visto, el lugar de las almas que han partido, o también se traduce como el sepulcro, o sea, la misma tumba. Fíjate, entonces ahora cobra sentido esto que dice así: porque no dejarás mi alma en la tumba. O sea, ¿qué decía la primera? No visto, como de que nadie la ve, ahí está. Pero pues la tumba de fulano de tal, pero no se ve nada. El lugar de las armas que han partido, o sea, ahí está, según el sepulcro. Entonces ahora cobra sentido eso. Es una promesa que no nos va a dejar ahí. Pero
fíjate lo que dice, todavía hay mucho más. No permitirás que tu santo, nótese que tiene santo con S mayúscula. ¿A quién se está refiriendo? Al santo de los santos. Al Señor Jesucristo, exactamente, el santo de los santos. Pero nosotros también somos sus santos. Entonces, que primero se dirigió a Él, pero del Señor Jesucristo, que cumplió todo esto, ahora se dirige a nosotros. Amén. Vea corrupción. Y yo decía, ¿cómo será eso? ¿Qué? Él me promete que no me voy a quedar en la tumba, en el lugar imaginario donde van las almas y que ahí andan penando. No me voy a quedar. A mí me basta con que no me va a dejar en la tumba. Va a pasar algo. Voy a ir a otro lugar. Aunque mi cuerpo esté ahí, mi alma no se va a quedar ahí abandonada, como de que, ¿y ahora qué? Pues ¿para dónde me voy? No, Dios me promete que me va a llevar a un lugar donde Cristo está en estos momentos. No permitirás que tu santo vea corrupción. Esa palabra me quedé con la duda. Dije, ¿a qué se referirá corrupción? O sea, que tu santo, que el Señor Jesucristo verá corrupción. Entonces la empecé a buscar. Hay dos palabras. Una que se llama draf. Está medio complicado pronunciarla. Drafsora, porque tiene acento en la A. Esto quiere decir descomponer. La otra palabra es diafseiro. Podrir, o sea, de podrir por completo, arruinar, descomponer totalmente. ¿Tiene sentido ahora? Quiere decir que entonces no me vas a dejar ahí en la tumba y tu santo no va a ver, o sea, porque dicen que el alma se sale y dicen que se ve todo, no va a ver cómo se descompone el cuerpo de su santo. Y al final de cuentas, ¿qué pasó con el cuerpo del Señor Jesucristo? Lo pusieron en una tumba, la sellaron, y cuando quitaron la piedra, como dice la hermanita Mari, no encontraron, no vio corrupción. Amén. Vamos al versículo 28. Tiene sentido, ¿verdad? Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Gloria a Dios. Me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Fíjate cómo tiene sentido y cómo lleva un contexto la lectura. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, o sea, hablando humanamente, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, desde esos tiempos. Pero aquí vino otra pregunta. Sabemos qué es la resurrección, pero a mí me entró cuál era la palabra griega usada para resurrección y cuál era el significado. Dije, a lo mejor tiene algo más profundo. Anastasis es la palabra griega para resurrección. Esto quiere decir pararse de nuevo, recobrar, recuperar. Las tres tienen sentido con la resurrección. Pararse de nuevo, ¿de dónde? De la muerte, de la tumba. Recobrar vida. Recuperar. Entonces ahora entiendo, porque yo sabía que la resurrección es que pues tienes vida después de muerto, ¿no? Pero con estas tres palabras, yo digo, cobra mucho más sentido la palabra resurrección. Pararse de nuevo, porque ¿dónde te quedas? Pues ahí, postrado, tirado. Pero no, te vas a levantar. Y dice la palabra que en los posteriores días los que murieron en Cristo se levantarán primero.
Entonces, la palabra de Dios es deliciosa. En serio que a mí me sorprende cada vez que me pongo a estudiarla de esa manera. Yo digo, Señor, es un tesoro tu palabra. Amén, amén. Nos quedamos entonces en el versículo 31, ¿no? Amén. Viéndolo antes, se habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. No se quedó en la tumba, su alma no se quedó en la tumba, ni su carne vio corrupción. Nadie sabe de eso. O sea, no hay testigo alguno del cuerpo del maestro que dijera, no, pues se descompuso. No, pues se lo robaron. Ni siquiera eso. No, pues le cortaron la cabeza. No se sabe absolutamente nada. No vio corrupción. ¿Te imaginas lo que hubiera hecho el enemigo de nuestras almas si hubiera podido robarse el cuerpo del maestro? Si el Señor no permitió que se robara el cuerpo de Moisés, ¿por qué? Ya lo hubieran idolatrado más no poder. Lo mismo con el cuerpo del maestro. Y el maestro siempre decía que le diéramos la gloria ¿a quién? A Dios. Aleluya. Versículo 33, perdón. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué? La promesa del Espíritu Santo. Lo que de hecho el profeta Joel. 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y eso también está respaldado con la misma escritura. ¿Cómo se escuchará esto en la traducción lenguaje actual? Fíjate cómo dice: porque dijo el Señor a mi Señor. En Reina Valera la traducción fue así: dijo mi Señor a mi Señor. Nota que tiene Señor, o sea, las dos veces que está la palabra con letra mayúscula, refiriéndose a alguien de rango, a alguien importante, a alguien que tiene autoridad. Pero es confuso en Reina Valera. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una traducción como la traducción del lenguaje actual, dice: Dios le dijo a mi Señor el Mesías. Está hablando de dos personas diferentes. Entonces, cuando vemos dijo el Señor a mi Señor, está hablando de dos personas diferentes. Dijo Dios al Mesías. Dijo el Señor porque Jesucristo también es nuestro Señor. Amén. Nota cómo aquí es donde empieza. Es un tema bien controversial porque vamos a tocar ese tema en un momento, la Trinidad contra la unicidad. Entonces, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36, perdón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, otra vez los está acusando, les está haciendo ver lo que hicieron, les está hablando a las conciencias. Si no hubiera caído el Espíritu Santo sería cualquier palabra. La importancia de que el que está predicando aquí tenga el Espíritu Santo y predique mediante el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo y con la gracia del Espíritu Santo. Podríamos escuchar el mismo sermón en boca de otro que no tiene el Espíritu Santo y sonaría totalmente diferente y no prestarían atención. Las almas no serán alimentadas. Por eso la importancia que el que está aquí sea respaldado por el Espíritu Santo. ¿Dónde nos quedamos? Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, fíjate la afirmación que está diciendo Pedro. En esos tiempos no era cualquier afirmación. Suena bien facilito. Nomás dice, no, en esos tiempos con eso te podían linchar. Pero aquí ya estaba, ahora sí que estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando estamos influenciados por medio de Él? Abre entendimientos, aquebranta corazones, suaviza caracteres, aquebranta maneras de ser. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 37. Entonces dice que Dios le hizo ¿a quién? A Jesucristo Señor
y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, ahí pueden pasar dos cosas. Una, se levantan a lincharlo, a apedrearlo, a decirle que viejo loco, vamos a meterlo a la cárcel, vamos a golpearlo. O mediante la influencia del Espíritu Santo, todo lo contrario, apaciguarlos y viene el arrepentimiento. Esta palabra a mí me dejó perplejo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Bien, fíjate cuál es el proceso de una persona para venir a los pies de Dios. No es tan fácil como de repite conmigo la oración de fe. Ojalá y fuera así de fácil, pero no es así de fácil. Si no es por medio de la obra del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, va a ser bien difícil. Es de esta manera, mira. Se compungieron. Esta palabra, compungieron, es esta palabra en el griego, con K, catanuso. Esa palabra quiere decir perforar hasta atravesar o agitar violentamente. Tiene sentido, se leería de esta manera. Al oír esto, ¿quiénes? Todos los judíos fueron agitados violentamente. ¿Por qué? Mediante la palabra de Dios, mediante la verdad de Dios. No quiero imaginarme lo que pudieron haber sentido en su corazón ellos cuando escucharon: ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Es como que al asesino ya lo encontraron y te están señalando de que tú lo hiciste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando sentimos el corazón? Se agita violentamente. Ya nos descubrieron. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. ¿Cuáles son las palabras anteriores? Ciertísimamente toda la casa de Israel sepa pues que este Jesús a quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al escuchar esto, sus corazones empezaron agitarse violentamente. La palabra de Dios hace eso. Pero, ¿cuál decía la primera definición? A perforar hasta atravesar. ¿Se compungieron qué? La palabra. ¿Qué dice la palabra que es? Espada de doble filo. Exactamente. Espada de doble filo. ¿Y cómo? ¿Qué hacía? Los atravesaba, los perforaba hasta atravesarlos. Y es bíblico que la espada dice que atraviesa tanto hasta los tuétanos, dice. Discernir los pensamientos. Mucho más profundo. Discierne los pensamientos. O sea que a los ojos se ve cómo atraviesa, pero en lo que no podemos ver también lo atraviesa. Así les pasó a estos varones. Su corazón les empezó a palpitar, sintieron que algo les atravesó de una manera violenta. ¿Qué pasó? Diría Kiko, me doy, se dieron. Aleluya. ¿Se compungieron de qué? De corazón, de verdad, con autenticidad. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces tiene sentido ahora por qué dijeron ¿qué haremos? O sea, estaban realmente consternados. Sabían que los habían descubierto del crimen que habían cometido, y no delante de las autoridades de este mundo, delante de Dios. Aleluya. Eso es peor todavía. Cristo vive. 38. Pedro les dijo: arrepentíos. Entonces ahora sí podemos entender qué quiere decir eso. Eso que ahorita les está hablando, eso que les está redarguyendo, arrepiéntanse de eso. ¿Qué es arrepentirse? No volver, es dejar de cometer el pecado en el que estabas cometiendo. O sea, no basta con decir: ay, me arrepiento, Señor, porque ya lo hice. No. Ahora tienes que dejar de hacer el pecado. Una persona que toma: Señor, ya me di cuenta, híjoles, me tocaste ese corazón.
Soy culpable, Señor, porque no estaban mis 5 sentidos y crucifiqué al maestro, lo maté. Estoy arrepentido, pero sales de aquí al día siguiente, vuelves a lo mismo. Ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que digas, señores, estoy arrepentido, Señor, me duele, estoy preocupado por mi estado, ¿a dónde voy a ir? No voy a ir a la cárcel, que me puedo fugar como el Chapo, no. A donde yo voy a ir, ahí ya no hay salida, nadie se puede fugar. Nadie puede salir de ahí. Y decía entonces el padre Abraham que nadie podía ir de aquel lado ni regresarse para acá. Ya me descubrieron, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de hacer lo malo, lo que Dios me está diciendo que no le agrada. Entonces, Señor, lo hice, pero ya no lo voy a hacer. Estaba leyendo hace rato una controversia en un grupo de hermenéutica y estaban hablando de los tatuajes. Entonces, si ya te tatuaste, ya no te tatúes, porque luego sale todavía el corazón que está a medias tintas y dice, bueno, me puse un diablo acá, pero me lo voy a tapar con una cruz. Es lo mismo. Estás ahora sí que cayendo en lo mismo, diciendo que porque es la cara de Cristo. Nadie conoce la cara de Cristo. ¿Quieres tener la cruz contigo? Pues cárgala. Y vaya que es pesada a veces llevar la cruz. Aleluya. Entonces dice, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Pero quiero regresarme a esta parte donde dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre. Esa palabra, nombre. Vamos a ver qué quiere decir. Aquí es la palabra onoma, en el griego. Quiere decir literal, nombre, autoridad, carácter. Y Cristo encierra esas 3 cosas. Autoridad. O sea, ¿me voy a bautizar en nombre de quién? Del que tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por mí. No me puedo bautizar en otro nombre. Aquí es donde entonces vamos a meternos en problemas en la controversia. Mateo 28:19 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio y bauticen en el nombre de quién? Del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿sabías tú que esa traducción no es la correcta? Esa traducción no es correcta. La Biblia Kadosh, fíjate cómo dice la Biblia Kadosh, que es la Biblia israelita. Dice de la siguiente manera, ese mismo versículo: por lo tanto, vayan y hacer talmidim, o sea, bautismo, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión. Eso también es muy importante. No es lo mismo bautizo que bautismo. O sea, que nada más te moje la mollerita a que seas sumergido, o sea, por inmersión, o sea, que todo. ¿Sabes por qué? Bueno, ya lo trataremos después, cuando hablemos del bautismo. Y dice aquí, en mi nombre. Y tiene letra mayúscula, en mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Entonces estamos hablando del juego de palabras. Es aquí la pregunta de los 800,000 pesos. El debate, la pregunta entre trinitarios y unicitarios. ¿Cuál de los dos es correcto? Y ahí las iglesias se agarran y se dicen, no, que la Trinidad, no, que la unicidad, los del nombre. Para gloria de Dios, mi hermano, te voy a decir que hay un límite finísimo entre lo que son la llamada Trinidad, pero que no están hablando de la verdadera Trinidad, sino de ¿cómo lo podría decir? Es de algo que es una definición con el mismo nombre, pero diferente significado. Pero hay una línea bien fina entre la unicidad y la Trinidad. Ahí es donde está parado el Señor. Ahí es donde está la verdad.
Porque tanto es incorrecto hablar solamente de la unicidad, como es incorrecto hablar de este lado acerca de esto. Dice entonces Reina Valera: bautízalos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero ahora nos está diciendo la Biblia, que dice que lo bauticemos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Ahí está la línea fina, pero ahí nos vamos a parar. Yo quiero que ahí se pare Casa de Oración, Fuente de Agua Viva. Que se pare ahí. ¿Sabes por qué? Cuando la Biblia dice en Mateo, el maestro estaba ahí caminando. Entonces, dice la Biblia Kadosh que decía: bautícenlos en mi nombre. Pero Reina Valera dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, ahora nos está diciendo Pedro, el encargado, el poseedor de las llaves para entrar al cielo. ¿Y cuál crees que es esa llave? El bautismo en su nombre. Eso es lo que te va a abrir la puerta al reino de los cielos. ¿Qué decíamos que quería decir nombre? Autoridad. ¿Quién es el que tiene la autoridad para podernos? Cristo. ¿En el nombre de quién tiene que ser entonces? En aquel tiempo estaba Cristo caminando, pero ahora Cristo ya había cumplido con la grande encomienda de morir en la cruz por nosotros, y nos prometió que no nos iba a dejar en la tumba, sino que nos iba a levantar, a poner de pie otra vez, y nos iba a llevar ¿a dónde? Al reino de los cielos, allá las moradas que Él está preparando. Entonces, ¿qué le dio la autoridad a Cristo para que yo me bautice en su nombre? El haber muerto en la cruz. No es cualquier cosa. Es la obra de Dios Padre en su Hijo. Gloria a Dios. Entonces, cuando en Reina Valera dice, es una mala traducción, porque ahí se han soltado muchas controversias. Entonces ahora, Pedro nos está diciendo, si nosotros de aquí en adelante vemos todo acerca del bautismo, no se menciona otro nombre, ni mencionan al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Pedro, porque si nosotros dijéramos eso, ahí es donde viene entonces, no podemos negar la Trinidad, porque yo soy trinitario, mi iglesia es trinitaria. No, entonces, esto quiere decir, nosotros nos aferramos a eso y a decir que tiene que ser el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir, Santiago, Pedro, Pablo inclusivemente, todos estaban equivocados y no entendieron la Biblia, pero los trinitarios sí. Ya está. Leamos todas las cartas de Pablo, un solo versículo donde él diga el que era más cristocéntrico, el apóstol Pablo. Pedro también caminaba con él. Entonces se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es malo. Esa es otra pregunta muy buena. Para allá vamos. No es malo que se diga, o sea, no es incorrecto. Más bien, no es malo, pero fíjense la diferencia de lo que voy a decir. No es malo, más bien, no es correcto. Porque ya Cristo, si Cristo aún no hubiera muerto, sería muy válido, sería la manera que deberíamos de bautizarnos. Pero como Cristo ya fue crucificado, entonces ya sabemos, ahora podemos usar, ya vino el Espíritu Santo, ahora deberíamos de hacerlo en su nombre. Pero aquellos que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tienen el respaldo de Dios. Porque a final de cuentas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos ellos recaen en la persona de Jesús. Digo, puede surgir, mis hermanos, también escuchen esto, puede surgir que de repente alguien diga, se caiga compungido, pero no por haber asesinado al maestro, no. Pueda sentir en su corazón bautizarse, rebautizarse en el nombre de Jesús. Adelante, mi hermano. Adelante. Hola. Pero nos dicen que no es un bautismo. Pero no se está refiriendo a eso, está refiriendo, o sea, un bautismo no se está refiriendo a las veces, sino que solamente. Porque yo he conocido hermanos que se han bautizado y andan de iglesia en iglesia, se han bautizado hasta 5 veces. Pero eso ya es otra cosa. Pero yo les he dicho, oiga, si dice ahí Dios que no es un bautizo. Sí, no se refiere al número de veces que te bautices,
sino el tipo de bautismo. Pero es un punto muy importante, porque hay quienes dicen, o sea, es como de que hago maldades, cometo miles de pecados y los borro con un bautismo. De repente vuelvo otra vez, hago miles de pecados, Es como volver a cruzar. me vuelvo, no, eso es algo que ya no se puede hacer. No, Está incorrecto. si tú lo haces otra vez porque estás viendo que la escritura y Dios te dice en tu corazón, o te hace sentir en tu corazón, o tú lo sientes en tu corazón hacerlo, hazlo. Pero no lo estás haciendo para borrar los pecados que ya cometiste. Porque esos te fueron borrados desde que te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera vez. He ido a iglesias. Pero hay iglesias He que ido a varias iglesias, como así. lo Y distorsionan. me han dicho que ¿dónde te bautizaron? Digo, a mí en un río. Y que no, que unos que es en la alberca, que así me han dicho. Sí, hay iglesias que es muy importante el lugar. Yo ya sé que me bauticé. Allá en Casa de Oración, allá en Ciudad Deportiva, donde voy los sábados, hermano, Yo ya no. bautizamos a una hermana en un tambo. No había para más. Es que es cuando Dios dice, ¿no? Porque, bueno, cuando la persona siente que En la tina. es un acto de obediencia. En una tina, gloria a Dios. Es un acto de obediencia, ¿no? Exactamente. ¿Ante los ojos de quiénes? De los testigos. De los testigos, de los hombres, de aquí, de nosotros los hermanos. Porque falta el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Déjame decirte que te habrás podido bautizar por si las dudas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Pero si no eres bautizado con el Espíritu Santo, ahí sí preocúpate, porque cuando llegues allá, no va a ser Pedrito que te va a decir, no te conozco. Va a ser el Señor que te va a decir, no te conozco. Ese sí es importante. Y aún mucho más allá, es de que Dios no se mueve por mordidas ni por corrupción. Dios da el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el bautismo de fuego a quien Él Es quiere. que hay muchas. Y hay una característica. Es que luego como que te quieren confundir. Porque yo fui con los. Me di cuenta yo y. Exactamente. Y les voy a platicar, ¿no? O sea, que me han pasado cosas. Y fui con los de Solo Jesús. Ya me tardé, mi hermanito. ¿Qué le parece? Ahorita lo platicamos para acabar el tema. Bueno. Pero sí es muy importante eso. Bueno. Entonces, ¿de qué nos estábamos hablando? Ya se me fue. ¿Qué les estaba diciendo ahorita? Se quedó en el versículo 38 cuando dice: arrepentidos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Del bautismo de fuego, de la razón. Hay una característica por la que el Señor va a bautizar con su espíritu, o sea, con fuego a una persona. Y es bien sabia, porque Dios no va a bautizar a alguien que anda a medias tintas. Después de que una persona es bautizada con el Espíritu Santo, la Biblia no tiene registro ni uno aún de una persona que fue bautizada y después se fue al mundo. ¿Cuántas veces, digo, yo también, como decía el hermanito Pablo, en cierta denominación, yo fui testigo de muchas veces que se bautizaban a hermanos y fue la última vez que se les dio la iglesia? ¿Qué pasó ahí? He sido testigo también de muchos hermanos, hermanas que de repente empezaron a hablar en lenguas y se fueron al mundo. ¿Qué pasó ahí? Son otros casos. Entonces, cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo de fuego, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu? Vete a echar unas que vamos allá afuera, no te preocupes, acabo que no te ve el pastor. No, ya no lo va a dejar. Siempre va a estar, no. ¿Le va a hablar directamente a su subconsciente, a la conciencia? No. ¿Y qué es lo que va a hacer? En vez de alejarte, te va a traer. Pide perdón. Dile que si te echaste una cagón, pero dile al Señor que reconoces de parte de Él, delante de Él. Amén. Dile que pecaste, como lo decía el rey David. Dile que pecaste, pero que te vas a apartar. Apártate del pecado. Amén. Entonces, no hay registro uno de una persona que fue bautizada con el Espíritu Santo, que fue bautizada con fuego, que se haya apartado. Al contrario, ahí comenzaron a caminar firmemente el
camino de Dios. ¿Por qué? Porque es el complemento que tú vas a necesitar para poder caminar. Ahora sí que en todo el proceso que va a ir por tu vida. ¿Por qué? Porque te va a venir de todo. Te van a venir vacas gordas, pero también te van a venir vacas flacas. Te va a venir enfermedad, pero también te va a venir sanidad. ¿Y qué pasa con muchas personas que de repente están fervientes, pero les viene una rachita? Siempre lo hemos dicho, tócale el bolsillo a un cristiano y ahí se va a ver si es cristiano o no. Y de repente ya no tienen dinerito y el otro, no, mejor no. Y se van. Entonces la Biblia no tiene ni un registro de un cristiano bautizado con el Espíritu Santo de fuego que se haya alejado de la iglesia. Y Judas fue antes de. Amén. Vamos a seguir para alcanzar a terminar esto. Nos quedamos en el 38 y nos quedamos en donde estaba, en el nombre. Entonces, ¿quién? En el nombre de aquel que tiene autoridad. Hay otra palabra también que es onoma. Entonces, nombre, autoridad, carácter de base, dice. Ginosco. Esto quiere decir notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, comprender y conocer. Y te podrás preguntar, ¿y esto por qué tiene que ver como con autoridad? Sí tiene que ver mucho, porque para que tú llegues al bautismo no nada más es de que levantes tu mano y yo quiero. No, ¿es por qué? Es porque ya fuiste notificado, ya reconociste, ya supiste, ya sentiste, ya tuviste, ya entendiste, ya te informaron, ya llegaste al conocimiento de que solamente Cristo te va a salvar. Ya comprendiste, ya conociste y va a salir de ti mismo. Yo creo que ustedes nunca me verán diciendo, ¿quién se quiere bautizar? ¿Alguna vez sí lo diré? ¿Hay alguien que quiera bautizarse? Pero nunca me vas a estar atrás de ellos. No. Tiene que nacer del corazón. Por medio de la aplicación. Por eso yo mejor prefiero poner atención en la palabra, porque esta trabaja por sí sola. Esa es la que va a llevar a una persona al arrepentimiento. No voy a ser yo que puedo convencer a la persona, bautízate. ¿De qué sirve que te bautices y luego te vas a ir al mundo? Te vas a hacer doble vez hijo del diablo. Porque ahora vas a empezar a pisar el mandamiento de Dios con tu comportamiento. Entonces yo creo que muy rara vez le diré a algún hermano, bautízate. Para estar ministrando aquí, tienes que estar bautizado. Tienes que estar con el respaldo del Espíritu Santo. Aquí no es de que yo sé tocar la de esa, deme chance, hermano Patricio, me quiero echar una rola con el hermano Eli. No, tienes por bien de las personas que están aquí, y yo creo que ya tenemos la mala experiencia. De repente llevar a alguien que no tenía el Espíritu Santo, yo creo que ya estamos, ahora sí que con eso en la conciencia, de que no debimos de haberlo hecho, pero lo hicimos a orar por el hermano. Entonces, por el bien de la persona, tiene que estar aquí en orden. No es de que deme chance. Es un lugar santo. Exactamente. Aleluya. Está consagrado. No puede estar aquí cualquier persona ministrando. Solamente, ahora, les voy a decir algo. ¿A quién le va a cobrar cuentas el Señor de este lugar? Me las va a pedir a mí. No vaya a decirte, a ver, hermano Pedrito, tú todavía ni te bautizabas y ya estabas ahí. Juan Carlos, ¿por qué dejaste que él hiciera eso? ¿Por qué dejaste que él tocara? ¿Por qué dejaste? A veces puede ser ofrecer fuego extraño, ¿A quién se la va a cobrar? Me la va a cobrar a mí. Entonces, ¿debería yo dejar a cualquier persona que nomás quiero predicar? No. Yo les puedo decir que los que van a estar aquí es porque el Señor quiere que estén aquí. Y ya pasaron ese proceso, como veíamos en el capítulo 1. Con un propósito, queremos bendición. Queremos todo en orden. Entonces, yo sí soy bien celoso de este lugar, pero no celos humanos, no. Es celo porque, como decía la hermana Mari, es un lugar sagrado. Entonces, de repente va a venir un hermano que viene cada mes, quiero predicar, pastor. No. Los que van a tomar el lugar aquí son aquellos que son de casa. Exactamente. Ahorita ya tenemos a los de casa. Vendrán muchos más, Dios quiera, que
Ahora sí batallamos, ahora a ver quién va a poner, porque tenemos 3 grupos de alabanza. Predicadores que no sabemos ni quién va a predicar, porque hay muchos predicadores, gloria a Dios. Pero por el momento estamos los de casa. Solamente son los que vamos a estar ministrando. No porque somos envidiosos con el lugar, no. Es que este lugar es santo, este lugar no es cualquier lugar. Gloria a Dios. Cristo viene. Y para eso se necesita el Espíritu Santo. Estar en orden con Dios. En todos los aspectos. Los que son casados, tienen que estar casados bien. Por el civil. Amén. Sujeción a su esposa. Exactamente. Ambos. Traer a su esposa. Entonces, digo, habrá quien la esposa no quiera seguirlo. Entonces son muchos aspectos. No podemos nosotros enfocarnos en un escenario porque, como yo les decía hace tiempo, no podríamos de repente nosotros decir nada más este caso, usar un versículo, porque todos los casos son diferentes. Mejor analizarlos uno por uno, con el debido tiempo, dirección de Dios, para ver. Porque qué tal si lo está atacando el enemigo, si le está atacando el enemigo. Y yo le voy a quitar la bendición y el que se defienda alabando a su Dios, porque pues el otro, el impío, el inicuo no quiere, la inicua no quiere. Entonces, y además dice la escritura que no pagarán los hijos por los pecados de los padres y viceversa, cada quien como persona. Entonces dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquel que se bautiza con un corazón sincero, que entendió, ¿qué decíamos aquí? Notó, ya fue informado, ya reconoció, entendió, ya llegó al conocimiento, que diga, me quiero bautizar. Esos son los que van a recibir el Espíritu Santo. No hay ningún registro de un cristiano así que se bautizó porque se emocionó, porque de repente eran 5 y pues estaba bien bonito el rey y dijo, ay, yo me quiero bautizar, y por la emoción se bautizó y que haya recibido el Espíritu Santo. Todos los registros son de personas que entendieron, comprendieron, se arrepintieron de corazón. Esos recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. Y dentro de los que podemos ver son los apóstoles. Y de aquí ya no estaba Judas, de ahí en adelante todos caminaron hasta la muerte. Para que nosotros, imagínate que un día nos llega la persecución y vienen aquí, se suben con pistolas y todo, al primerito que van a agarrar, híjoles, ese voy a ser yo. Entonces imagínense que yo no tengo el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Y qué hemos dicho? Que el buen pastor, Su vida por las ovejas. porque así lo hizo el maestro. Pues si no es que el pastor, quién sabe dónde se fue. No, quién sabe, no, a mí nada más me dijeron que venía a predicar. No, yo ni sé, pero pues ahí les estoy enseñando a los hermanos. O sea, esa sería la reacción de una persona que no es llena del Espíritu Santo. Y también espiritualmente se debe establecer. Exactamente, espiritualmente también. Y ahí tenemos a los prerreformadores y a todos los de la Reforma que murieron como los apóstoles. ¿Cómo murieron los apóstoles? Híjoles, sus muertes fueron muy crueles. Pero ¿cómo pudieron mantenerse? Por el Espíritu Santo que estaba entre ellos, que vivía con ellos. Porque si no, no, me doy, te vamos a quemar, te vamos a arrastrar con el caballo, como a Isaías, te vamos a cortar a la mitad, te vamos a decapitar. Si con una manita de puerco ya me rindo, imagínate a esos aspectos, que te corten un brazo, que te corten. Solamente vamos a poder resistir eso por amor al Maestro, como Él lo hizo por nosotros, mediante el Espíritu Santo. Si no lo tenemos, lo vamos a negar. ¿Qué pasó con Pedro? Negó al Señor. ¿Por qué? Aún no tenía el Espíritu Santo. Un Pedro, un Cefas, muy diferente al Pedro que ahora el Señor tenía ahí paradito, defendiendo ¿a quién? Al rebaño que el mismo Señor le había encargado. Versículo 39. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Me salté esta parte. Entré con la duda. Bautícense en el nombre de Jesucristo. Busqué a ver cómo era esa palabra en el griego. En el griego es la palabra Jesús.
Jesús, del original hebreo, Yehoshua, que quiere decir salvado de Jehová. Entonces digo, sí, tiene sentido. Salvado de Jehová. Somos los salvados del Señor por medio de la muerte de su Hijo. Entonces, hay otra palabra que también me quedé con la duda: recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta palabra es lámbano. Tiene varias aplicaciones. Esto quiere decir echar mano de. Entonces se leería de esta manera: y echarán mano del don del Espíritu Santo. Entrar, llevar, aceptarán, alcanzarán, casar, así como de casarse de una mujer. O sea que te vas a casar con el Espíritu Santo. Cobrar, obtener, recibir, recoger, tener, tomar, traer. Todas aplicadas a esta parte tienen sentido. ¿Qué quiere decir? Que te va a ayudar. Que de ahí tu vida va a cambiar, porque ya no van a ser tus fuerzas, sino que ahora puedes echar mano de algo con lo que tú no contabas antes, pero que va a ser la grandísima diferencia en tu vida. Entonces, versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esas palabras ante los que se sienten santos son ofensas. Con eso también era razón para que lo apedrearan. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibieron. Esa palabra es la palabra apodejomai, que quiere decir tomar un total, que quiere decir tomar totalmente. Entonces esto se leería: así que los que tomaron totalmente su palabra fueron bautizados. Tiene otro significado: dar bienvenida. Entonces se leería: así que los que dieron la bienvenida a su palabra fueron bautizados. Tiene un derivado, una palabra que se dice recibieron también, dejomai, que quiere decir percibir, recibir, tomar, aceptar. Y tiene otro derivado, apo. Esto por lo general denota separación. ¿De qué? De lo malo. Terminación ¿de qué? De la vida pagana que llevábamos antes. Eso significa el bautismo, y eso tiene sentido. Versículo 40. Punto y coma. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjate el poder que tuvo el primer discurso de Pedro. Yo a veces me quemo las pestañas como ayer hasta las 12, 1 de la mañana. Me esfuerzo todo y a veces uno acepta la palabra. O a veces ni uno. Porque de aquí salen y se van a echar caguamas allá afuera, a seguir la vida pagana. Y yo digo, híjole, Señor. Pero Pedro, fíjate, empezado por el mismo espíritu que por el que estoy influenciado, 3,000 personas dijeron: yo me quiero bautizar. Y así es como debe de ser el orden. Predicamos la palabra con el poder del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, y las personas tienen que decir: pastor, hermano Patricio, hermano Pedrito, yo quiero bautizarme. Quiero dejar esta vida, ya entendí lo que pasó, quiero bautizarme. Ese debería ser el orden. Estamos en tiempos bien complicados, mi hermano, donde a veces estamos ruégueles y no quieren y pisotean, y como dice la palabra, llegará el momento que ya no le des tus perlas a los puercos, porque se van a voltear como perros y te van a atacar. Y a veces así pasa. Versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que le predicaban los apóstoles, porque estaban convencidos de que eran movidos, influenciados y dirigidos por el Espíritu Santo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así debe de ser cada casa de oración, cada iglesia. Si el pastor te habla de la palabra de Dios, deberías de obedecerlo en el consejo que él te pueda dar. Pero si de repente le echa de su cosecha, tienes la libertad de tomar lo bueno, retelo y desecha lo malo.
Y si no es cuerdo, no está de acuerdo en las escrituras, puedes desobedecerlo. Pero si tienes un pastor que te predica la palabra de Dios, si lo desobedeces, desobedeces a Dios, no a él. Y si obedeces, obedeces a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve, te damos gracias, Padre, por este día.